No, perdón por lo viejo, ¿no? Más conocido que viejo. Porque hemos sido de alguna manera parte de la historia de esta amada iglesia, hermanos, así que es un privilegio y una alegría para mí estar con ustedes. Mi esposa les manda saludos, también mis hijos, y ellos están indudablemente orando también por este encuentro y por todo lo que pasa, no solamente en este lugar, sino en todo lugar donde se comparte la palabra y siempre el Señor está presente. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo ha obrado, indudablemente el hermano que dirigió, ¿no?, la alabanza, porque él eligió un tema para las canciones que tiene que ver justamente con lo que les voy a comentar en esta tarde. ¿Quién no tiene necesidad de libertad? Muchos de nosotros hemos estudiado en la escuela, ¿no?, la historia, por ejemplo, de nuestro país. Tucumán tuvo mucho que ver. 9 de julio de 1816, Declaración de la Independencia, aquí en la que los que no son de acá le dicen la casita, y como yo digo, no es una casita. Entran adentro y vean, van a ver que no es una casita. Pero los que vienen de afuera ven una fachada tan pequeña y dicen, es una casita, pero le vas a entrar adentro y te das cuenta que es una casa enorme que incluso sale por la otra calle, ¿no? Pero Tucumán tuvo que ver con la libertad, y el hombre tiene necesidad de libertad por excelencia. Tenemos necesidad de libertad. Todos los hombres necesitamos la libertad. Necesitamos gozar de los derechos civiles, de no ser discriminados, de no tener, por ejemplo, discriminación racial, cosa que en nuestro país, gracias a Dios, no existe. Hay otros países donde todavía existen vestigios de discriminación racial, étnica. Ustedes saben que en todo el mundo hay guerras, a veces simplemente por ser de otra etnia, de otro grupo cultural. Y el ser humano necesita libertad. Necesitamos libertad económica, necesitamos libertad civil. También necesitamos ser libres del hambre, de la pobreza, de tantas cosas que azotan y que a veces nos apresan. Hablamos el otro día con los hermanos, decimos que dramático es a veces, y yo no estoy en contra de trabajar, pero qué dramático es a veces que una persona tenga que trabajar 12 horas por día de lunes a domingo para subsistir. Termina siendo una esclavitud. Es una forma de esclavitud. Y tantas cosas que necesitamos para ser libres, ¿no? Necesitamos también la libertad personal de tomar decisiones. ¿Quién no le gusta tomar decisiones? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me voy a comprar un auto? ¿Me voy a comprar una casa o no? Bueno, si me alcanza la plata, por supuesto, ¿no? Necesitamos libertad para decidir. Y ustedes saben que el diccionario tiene dos acepciones principales. La primera tiene que ver, obviamente, con el plano estrictamente humano. Dice que la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Obviamente no vamos a entrar a discutir esta definición porque probablemente yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? O realmente tal vez es una definición utópica, porque en la realidad no se vive como tal. Pero hay otra definición que dice que es que el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo. De quien no es esclavo. Ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros en forma coercitiva. Y ustedes saben que alguien vino a vivir entre nosotros para traernos libertad. Ese fue Jesús. Y Jesús un día se paró en medio de la sinagoga y leyó Lucas capítulo 4, versículo 18. Yo le digo a los chicos de multimedia, voy a leer versión NTV, por si la quieren proyectar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Pero ustedes saben que otro día, en la historia de Jesús, un día Jesús se encuentra con unos judíos y se pueden hablar acerca de la libertad. Y Jesús dice, en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dice a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen firmes en mis enseñanzas. Y ahí empieza a hablar de la libertad. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. ¿Quiénes respondieron? Obviamente los que estaban escuchando. Que muchos de ellos eran judíos, probablemente muchos de ellos habían estudiado tal vez en las escrituras, lo que existía hasta ese momento escrito. Tal vez iban a las sinagogas, dialogaban con los maestros de la ley, y ellos le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Obviamente no estaba hablando de una libertad física, ¿no? Porque en ese entonces ellos estaban siendo dominados ¿por quién? Por los romanos. Justamente no era un país libre, ¿no? Sin embargo, ellos dicen, nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y lo que Jesús le está diciendo, yo no les estoy hablando de una libertad externa, de poder viajar, poder moverse, poder comprar, poder vender. Les estoy hablando de una libertad interior, de la libertad que solamente podés tener en tu interior. Muchas personas que han sido, si ustedes leen historias de personas que han sido, por ejemplo, presos políticos, que han sido simplemente puestos presos por pensar diferente que quienes estaban en el poder en ese momento. Y alguien dijo, podrán ponerme preso, pero yo siempre internamente voy a ser libre y voy a seguir pensando lo que pienso. Ahora, Jesús estaba diciendo, esta libertad interior, ¿de qué depende? ¿Qué tipo de libertad estoy hablando? Y él dice, lo que yo les vengo a traer es la libertad del pecado. Es la libertad de ese poder que residía en aquel momento y aún hoy en día en la vida de muchas personas. Y Jesús les viene a plantear eso. Ahora, cuando usted y yo recibimos a Cristo, conocemos a Cristo, Él dice que Él nos hace libres. Nos libera, como bien lo dijo Jesús, nos hace pasar de una familia a otra familia. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesús, ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos parte de otra familia, donde ya no somos esclavos del pecado. Por eso Pablo dice, no presentéis vuestros miembros otra vez para seguir pecando, porque ustedes ya son libres del pecado, ya no son esclavos del pecado. Y esta libertad es la libertad que Cristo trajo. Pero yo les quiero hablar, hermanos, de algunas cositas en relación a esta libertad. La primera pregunta que surge es, ¿libres de qué? ¿De qué nos hizo libres Jesús? Yo voy a mencionar algunas cosas, seguramente hay muchas más, pero voy a mencionar algunas cosas. Lo primero es que Cristo nos hace libres de la culpa. Miren, Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Para nada, dice él. Tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Él está diciendo, todos estamos bajo el poder del pecado. Sean judíos, hijos de Abraham, o sean gentiles, extranjeros, con otra fe, todos estamos esclavizados por el pecado. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Esta es una culpa que nos aleja de Dios. Tiene que ver con el pecado, esto que nos aleja, que nos alejó de aquel que nos creó con un propósito. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando el pecado entró por Adán, ese pecado y esa culpa pasó ¿a quién? A todos los hombres. Entonces todos estamos siendo esclavos del pecado. Y esta es una culpa espiritual. Es una culpa de nuestro interior. Ahora, existen culpas falsas y existen culpas verdaderas. Yo
en mi profesión, permanentemente trabajo con personas que se sienten culpables muchas veces por cosas que no tienen sentido o que no son reales, que son culpas falsas. Pero otras veces los seres humanos nos sentimos culpables verdaderamente porque nos sentimos esclavos de ese pecado. Sentimos como que hay esa fuerza, ¿no? Nos lleva a pecar continuamente. Y ahí aparece Jesús, muere por nosotros. Cuando nosotros conocemos a Jesús, Jesús nos libera. ¿Por qué? Porque Él, dice la palabra, hizo la paz. Él trajo la paz a nuestra vida, de poder reconciliarnos con ¿quién? Con nuestro Creador, con nuestro Padre, poder conocerlo. Ahora bien, nadie es libre si no ha sido perdonado. Alguien tuvo que decir en un momento, Ernesto ha sido perdonado. Armando ha sido perdonado. Germán ha sido perdonado. Alguien en un momento lo dijo. Alguien en un momento lo expresó y quien lo expresó fue justamente Jesús. Yo fui perdonado. Ahora, ¿por qué yo puedo mirarlo a usted sin sentir vergüenza? ¿Por qué puedo mirarte a vos sin sentir vergüenza? Porque he sido perdonado. Porque si no estaríamos escondiéndome como se escondió Adán. ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí después de pecar. O sea, el miedo y la vergüenza nos alejarían los unos de los otros y obviamente nos alejan de Dios. Ahora, cuando alguien me declara libre de la culpa, yo ya soy perdonado. ¿Qué significa? Que no tengo que pagar mi culpa. Si usted y yo cometemos un delito, yo voy a la casa de uno de ustedes y le robo el televisor, y ustedes me denuncian, ¿qué va a pasar conmigo? Seguramente la policía me va a ir a buscar y me va a declarar ¿cómo? ¿Qué me va a declarar? Culpable. ¿Y yo qué me voy a tener que hacer? Bueno, ahora me voy a mi casa tranquilo a tomar mate. No, voy a tener que pagar lo que hice. Voy a tener que pagar la culpa. Cuando Jesús nos hace libres, Él dice, Ernesto, vos ya no tenés que pagar la culpa. La culpa la pagó Jesús. Estás libre, no tenés que pagar por el pecado. Y hay una escritora, Margarita Lasky, que dice algo muy interesante que nos hace reflexionar en esto. Ella no es cristiana, pero miren lo que dice. Lo que más les envidio a los cristianos es el perdón. Yo no tengo nadie que me perdone. ¿No les parece tremenda esta frase? Lo que más les envidio, ¿por qué? Porque usted y yo podemos caminar libre por la vida sin sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y ella, que no es cristiana, dice, yo ando por la vida cargando con la culpa. Esa culpa que el apóstol Pablo dice por Adán entró a todos los hombres. Esa culpa que nos aleja de Dios. Esa culpa que nos aleja también del prójimo. Que nos hace vivir muchas veces una vida de carencia. Y ahora voy a explicar un poquito más de esto. Pero hermanos, en segundo lugar, aparte de hacernos libres de la culpa, Cristo nos hace libres de nuestro propio yo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa ser libres de nuestro propio yo? Ustedes saben que los judíos le respondieron a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo, tenemos el orgullo de ser descendientes de Abraham, no somos esclavos de nadie. Hemos nacido en la familia de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, ahora, ellos eran libres de su yo. Eran esclavos de su egocentrismo. Porque claro, no había ninguno como los judíos. ¿Quién podía compararse con un hijo de Abraham? Nadie se podía comparar con un hijo, porque ellos eran superiores a todos los demás. No, yo soy del linaje escogido, soy descendiente de Abraham. Eran esclavos, finalmente, y esto es lo que Jesús les trataba de hacer entender, eran esclavos de su propio egocentrismo. Ahora, hermanos, el primer pecado del ser humano es el egocentrismo. ¿Qué es el egocéntrico? Primero yo, después yo, y más tarde yo. Siempre yo. Yo me amo. Yo soy el centro del universo. Todo tiene que estar alrededor mío porque yo soy el más importante.
Esto es lo que decían los judíos. Esto es lo que le decían a Jesús. Jesús le estaba tratando de hacer entender que la libertad no tenía que ver con eso. Lo que ellos estaban, la postura que ellos estaban asumiendo, era una postura egocéntrica. Ahora, ser egocéntrico es invertir los dos mandamientos prioritarios de parte del Señor. El Señor dijo, ¿en qué se cumple la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley, dijo Jesús. Ahora, cuando yo soy egocéntrico, no amo a Dios, ni amo a mi prójimo. ¿A quién amo? Me amo a mí mismo. Yo soy egocéntrico, yo soy el centro del universo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿alguien que es egocéntrico realmente es esclavo? Mira, conozco muchas personas que viven buscando sus propios intereses y nunca están satisfechos. Nunca están en paz. Nunca se sienten tranquilos. Siempre le falta algo. Porque te compras 2 casas, pero hay uno que tiene 4. Sos dueño de una empresa y ahí dice, yo soy dueño de una multinacional. Conmigo no va a competir. O sea, siempre hay alguien que le va mejor que a vos, ¿o no? Que le va mejor que a mí. Entonces, cuando buscamos nosotros satisfacer nuestro egocentrismo, en realidad siempre somos pobres, porque nunca nada de lo que hacemos termina de satisfacernos. Por eso es que cuando Jesús vino para traer esa libertad, no estaba hablando de una libertad exterior. De hecho, el apóstol Pablo, cuando estaba preso en la cárcel, se sentía libre y podía alabar al Señor estando él cuenta en la última celda, la que estaba más fría, la que estaba más húmeda, estando encadenado junto con Silas, y nos cuenta la palabra que él alababa al Señor y cantaba himnos. Quiero decir, este hombre está loco, ¿de qué festeja? Está loco. ¿Por qué le alaba a ese Dios y mira cómo lo tiene ese Dios? Porque Pablo era libre interiormente. Él tenía una libertad interior que nada lo podía esclavizar. Ahora, también Jesús dice, yo quiero hacerte libre del egocentrismo. ¿Por qué? Porque cuando sos egocéntrico, no solamente sufrís vos. No solamente vos y yo nos sentimos fracasados, que nunca llegamos, que siempre nos falta algo, sino que también hace sufrir al que tenés al lado. Porque cuando yo soy egocéntrico, hago sufrir a mi esposa, ¿o no? Hago sufrir a mis hijos, hago sufrir a mis amigos, hago sufrir a mis compañeros de trabajo. Bueno, yo hago lo que a mí me interesa. Vos arreglátela sola, arreglátela como puedas. Yo soy el centro del universo. Y hermanos, el egocentrismo nunca nos puede satisfacer. El egocentrismo nunca nos lleva a ninguna parte. Simplemente nos lleva a una vida más fracasada. El egocentrismo no nos puede dar paz. Y tampoco termina ni siquiera dándote un sentido para vivir. Porque puedes decir, tengo todo. Tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que busco. Soy el mejor de todos. Pero en realidad, internamente, soy un pobre esclavo. Y nunca puedo llenar mi vacío interior. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo he venido para hacerlos libres de su propio yo, de su propio egocentrismo, de ese yo humano, de ese yo carnal. Ahora, el apóstol Pablo sabía muy bien de esto y él escribe algo que les voy a leer ahora en Filipenses capítulo 3. Si ustedes quieren entender lo que significa ser libre del egocentrismo, lean Filipenses capítulo 3 en su casa. Pero el apóstol allí está diciendo, yo soy fariseo de fariseo, soy de la tribu de Benjamín, soy de la estirpe más rancia de los judíos. En cuanto a la ley, soy irreprochable, he cumplido con todo. Y miren lo que dice en el versículo 7. Dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Él dice, todo aquello que satisfacía mi egocentrismo, dice, ahora no tiene más valor. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo. Así es, dice, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Lo que el apóstol estaba diciendo es, ese egocentrismo que yo cultivé, pensando que hacía bien las cosas, ahora que conozco a Cristo y que conozco el amor de Cristo, me doy cuenta de que no me servía para nada. Y ahora lo único que quiero es conocer cada vez más profundamente el amor transformador de Cristo para mi vida. Entonces dijimos, en primer lugar, Jesús nos hace libres de la culpa. En segundo lugar, nos hace libres ¿de qué? Del egocentrismo. Están macheteando ahí, ¿no? No hay problema que le escriba. De nuestro propio yo, como escribían los hermanos, de mi propio egocentrismo, de ese yo carnal. En tercer lugar, Cristo nos hace libres del miedo. Mira, hermano, sería una emoción primaria que nos aleja de Dios, es el miedo. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Lo contrario de la fe no es la incredulidad, lo contrario de la fe es el miedo. Porque el miedo te genera desconfianza. Y cuando vos tenés miedo ya no podés confiar. Si yo me encuentro con alguno de ustedes y les digo, mirá, nos encontramos a las 6 de la tarde. Y ustedes un día me fallan, otro día me fallan, otro día me fallan. Bueno, la próxima vez que quedamos, o probablemente yo ni siquiera ya voy a esperar que alguno de ustedes venga a la hora. ¿Por qué? Porque ya me ha fallado muchas veces. Entonces ya tengo temor de ponerme de acuerdo en algo, porque sé que me van a volver a fallar de nuevo. Entonces dejo de confiar en esa persona. Dejo de confiar en vos. Dejo de confiar en aquel que promete. ¿Por qué? Porque el que prometió no cumplió. Y el miedo es una emoción primaria. ¿Quién fue el primer hombre que tuvo miedo? Adán, cuando Dios lo busca, dice, tuve miedo, oí tu voz en el huerto, le dice al Señor, que lo andaba buscando, lo andaba llamando a Adán. Y Adán le dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y hermanos, tenemos miles de causas por las cuales tener miedo. Desde, no sé si voy a llegar a fin de mes, si la plata me va a alcanzar, tengo miedo de no llegar a fin de mes, no poder pagar mis deudas. Pero podés tener miedo de enfermarte. Hoy hablaba con un amigo, me cuenta una historia, me dice que fue a Cuba y estaba volviendo de Cuba y dice que me cuenta que el avión retrasaba la salida. Él estaba sentado adelante, ¿no? La parte delantera del avión. Y una señora que estaba un poco más dice, ¿qué pasa que el vuelo no sale? ¿No? Ya se había atrasado como 1 hora y media. Y dice, yo sabía por qué el vuelo no salía. ¿Saben por qué? No podían cerrar la puerta del avión. Y ahí dice, y estuvieron como 1 hora y media tratando, entre los auxiliares de ahí, tratando de cerrar la puerta del avión, que era un avión viejo, hasta que vino un técnico, no sé cómo hizo, cerró la puerta, el avión salió. Un tiempo después se lee en la noticia y dice, un avión en Cuba con muchos misioneros cayó. ¿Cuál avión era? ¿Ya viste el avión? Y él me dice, yo ya no tengo miedo, dice, si el avión se cae, se cae. Pero ya no tengo miedo. Hermanos, el miedo a la muerte es un miedo que está latente. El miedo al qué dirán. El miedo a cómo me van a ver los demás. El miedo al futuro. Bueno, podría enumerarles cientos de miedos. El miedo a las enfermedades. Hemos pasado por una pandemia donde nos han metido el miedo por los 4 costados. Nos han inculcado el miedo. Ahora, ¿sabes una cosa? Nadie que tiene miedo es libre. Porque si tenés miedo, no sos libre. El miedo te esclaviza. El miedo te condiciona. El miedo hace que actúes de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el miedo te lleva a actuar de otra manera. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice el escritor, en este caso el apóstol Pablo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él.
es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Escuchen bien, hermanos. Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Usted y yo? Él está por encima de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida y mi vida ya no dependen de mí. Ahora dependen de la soberana voluntad del Señor. Como decía mi amigo, si Dios dispone que me enfermo, me enfermo. Si Dios dispone que el avión se caiga, el avión se caerá. Dios lo dispone, Él sabe lo que es bueno para mí y yo no. Él sabe mucho más que yo lo que a mí me conviene y Él está por sobre todas las cosas. Cristo es el que tiene poder sobre todo. Ahora, hermano, Él está a nuestro favor, Él está a tu favor, está a mi favor para salvarnos a nosotros. Ahora, así como el miedo y la fe son incompatibles, el miedo y la libertad son incompatibles. Si tenés miedo, no tenés libertad. Y si tenés libertad, no tenés ¿qué? No tenés miedo. No pueden coexistir. Así como Dios dice, donde hay luz, ¿qué no hay? No hay oscuridad, no hay tinieblas. Ustedes vieron, acá se encendieron las luces, y ustedes, ¿dónde ven la oscuridad? No son compatibles. No puede haber oscuridad y luz al mismo tiempo. Por lo tanto, no puede haber miedo y libertad al mismo tiempo. O hay miedo o hay libertad. Una de dos. El miedo y la libertad son incompatibles. ¿Sabes qué, hermano? Cada vez que tengo miedo, me esclavizo. El miedo nos esclaviza. Por eso el apóstol dice, no tenemos que tener miedo. Cristo está por encima de todo. Está por encima de todo y Él usa su poder para el beneficio de su iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que te va a ir bien? ¿Que te vas a comprar una 4x4? ¿Que te vayas de vacaciones a Europa? ¿Eso significa? No, mire cómo estaba el apóstol Pablo allí en el calabozo. Físicamente estaba encarcelado, pero interiormente estaba libre. Por eso él podía alabar al Señor con Silas allí. ¿Y se acuerdan lo que pasó en ese momento? Dice que la tierra tembló, ¿y qué pasó? Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, y Pablo y Silas salieron. ¿Quién obró a favor de Pablo y Silas? ¿El gobierno? ¿La economía? ¿La medicina? No, Dios obró a favor de ellos. Porque tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Por eso, hermanos, no necesitamos tener miedo. No es necesario tener miedo. Cuando tenemos miedo, no solamente perdemos la libertad, sino que también empezamos a desconfiar. ¿Y de quién desconfiamos? De la soberana voluntad de quién? De nuestro Señor. Decimos, no, Dios no me va a proteger, Dios no me va a cuidar. Y Jesús, cuando viene a liberarnos, dice, en tercer lugar, no solamente te libro de la culpa, no solamente te libro de tu propio yo egoísta, sino también te libro del miedo. Ahora no necesitas tener miedo. No hace falta tener miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy sobre todo y estoy a favor tuyo. Estoy para librarte, estoy para estar con vos, estoy para acompañarte. Y tu vida ahora depende de mí. Y esto el apóstol Pablo, hermano, lo sabía muy bien. Pero quiero pasar a otra parte en esta reflexión de esta tarde. Y recién veíamos algunas cosas de libres de qué. Y ahora les voy a hablar de otra cosa. Quiero que vayamos a reflexionar, ¿libres para qué? ¿Te pusiste a pensar para qué sos libre? ¿Para qué Dios nos hizo libres? Y hermanos, el verdadero sentido de la libertad no es solamente para ser librado de una tiranía, sino también con el fin de que vos y yo podamos vivir una vida plena. Si hay algo que trae la libertad a tu vida y a mi vida,
es que nuestra vida sea una vida plena y que podamos vivir una nueva vida, una vida distinta. Siempre la libertad nos permite disfrutar de aquello de lo cual se nos privó por falta de libertad. Por ejemplo, en la época hay ciertos momentos donde en los países, por ejemplo, no hay libertad de prensa, ¿no? Los periodistas no pueden informar todo lo que quisieran. Hay momentos donde no hay libertad en una nación, son esclavizados por otra nación. Hay momentos donde no hay libertad económica, uno quiere comprar y no puede. O sea, hay muchos momentos en la vida. No podemos a lo mejor ir a donde queremos, porque hay ciertos lugares donde está vedado, no podés ir a tal lugar, no podés salir, no podés hacer lo que querés. Ahora bien, la verdadera libertad es una libertad para asumir nuestro verdadero yo. Y ahí nos detenemos. No estoy hablando del yo egocéntrico, del que les hablaba antes. Estoy hablando del verdadero yo con el diseño del cual Dios lo creó. Con el diseño del cual con el cual Dios te formó, con el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. El verdadero yo tal como Dios nos hizo y quiso que fuéramos. Por supuesto, el pecado desdibujó todo eso. El pecado nos quitó la libertad. Ahora, Dios nos hace libres ¿para qué? Para que volvamos a ser ese hombre y esa mujer que Él quiso que fuéramos. El propósito con el cual Él nos creó. O sea que nos hace volver a la fuente, nos hace volver al origen. Esa es la verdadera libertad. Ahora, ¿en qué consiste la libertad de Dios? ¿Ustedes dirían que Dios es libre? ¿Y cómo es la libertad de Dios? Perdone que le haga una pregunta, yo sé que es una pregunta difícil, ¿no? Porque decimos, pero Dios es libre, sí es libre, pero ¿cómo es la libertad de Dios si Él es eterno? ¿Sabéis en qué consiste la libertad de Dios? La libertad de Dios consiste en que Él es totalmente, siempre el mismo. Porque nada lo condiciona. Él es siempre el mismo. Y la palabra nos dice que Dios es ¿qué? Dios es bien, pero bueno, Dios es muchas cosas, perdón, pero hoy cantamos algo acerca de Dios. ¿Qué dijimos acerca de Dios? Que Dios es amor. En muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales con las cuales Dios se manifiesta en nuestra vida, Él, por ejemplo, es un Dios de amor y Él es amor. Su esencia es ser amor. Y su verdadera libertad consiste en que nada va a cambiar eso. Nada. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Su verdadera libertad consiste en que Él es siempre el mismo. Yo no puedo ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque a veces voy a estar siendo esclavizado por algo. Entonces ya mi esencia va a cambiar. Pero la esencia de Dios no cambia nunca. Él nunca es esclavizado por nada. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles nosotros, los seres humanos, Él permanece fiel. Aquí el apóstol está haciendo, el escritor de Timoteo está haciendo un contraste. Dice, yo como hombre soy infiel, cambio. A veces funciono como esclavo del pecado. A veces funciono como esclavo del miedo. A veces funciono egocéntricamente. Pero a Dios eso no le pasa. ¿Por qué? Dice, pues Él siempre el mismo, dice, pues Él no puede negar quién es. Dios no se puede negar a sí mismo. Él no puede ser diferente a lo que es su esencia. Entonces la libertad de Dios es libertad para ser el mismo. Mi libertad consiste en ser libre ¿para qué? Para ser como Dios me creó. Para volver a ese diseño original, para volver a ser aquel hombre que Dios pensó cuando lo fabricó, cuando lo creó. Porque no era la voluntad de Dios que Adán pecara, no era la voluntad de Dios que el pecado entrara, pero ocurrió y Dios quiere que podamos volver a esa situación. Ahora bien, la libertad de toda criatura está condicionada por su naturaleza.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nacimos en una naturaleza. Ahora, ¿Jesús qué dijo? Yo te hago libre de esa naturaleza que te llevaba al pecado. Ahora sos libre. Por eso sos libre de la culpa, por eso sos libre del egocentrismo, por eso sos libre de tu yo, por eso sos libre del miedo. Y ahora podés volver a ser aquel hombre, aquella mujer que yo creé, que yo fabriqué, que yo diseñé. Quiero que vuelvas a eso. Él nos da la posibilidad de volver a vivir en esa libertad. Ahora, hermanos, por eso la vaca no vuela. ¿Ustedes vieron volar alguna vaca alguna vez? ¿Por qué no vuela la vaca? Porque su naturaleza es que camine en la tierra. No puede volar. Ahora, usted y yo nacimos en el pecado. Dios nos dio una nueva, a través de Jesús, nos da una nueva naturaleza. Nos hace libre de esa naturaleza que te tenía atado al pecado. Ahora ya no estás atado al pecado. No estoy atado al pecado, no estoy esclavizado. Ahora soy libre. Ahora, ¿qué significaría entonces volver a ese diseño? Significa que si Dios es amor y yo ahora soy libre ¿para qué? Para amar como Dios ama. Para amar como Dios ama. Y hermanos, el ser humano, y díganme ustedes si yo me equivoco, necesita el amor como el pez necesita el agua para vivir, ¿o no? ¿Quién de nosotros no necesita ser amado? ¿Quién de nosotros no necesita recibir ese amor? Vivir ese amor, disfrutar de ese amor. Cuando alguien te ama, ¿cómo te sentís? Yo me siento bien cuando alguien me ama. Cuando alguien me demuestra cariño, afecto. Y saben una cosa, en el amor, que es la esencia de Dios, nos encontramos a nosotros mismos y nos realizamos plenamente, no en el egocentrismo, por ejemplo, no en el miedo no te deja amar. Cuando vos tenés miedo, querés todo para vos, y si alguien te pide algo, no, yo por las dudas quiero esto para mí, mirá si me falta a mí después. Si yo te lo doy a vos y después lo tengo para mí, el miedo te hace retener las cosas. Te hace egocéntrico, me hace egocéntrico. Y hermanos, Dios nos invita a través de la obra de Cristo a poder disfrutar del amor en nuestra vida. Dios es amor en su esencia y nos hizo seres necesitados de ser amados y amar. ¿Quién no necesita el amor? Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice el apóstol: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor verdadero? En que Jesús murió por nosotros. Esa es la magnífica manifestación de Dios y del amor de Dios para nosotros. Por eso, hermano, nos hizo a su imagen. Dios, cuando Dios estaba creando al hombre, ¿qué dijo? Vamos a hacer al hombre como a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Porque Dios quería que nosotros viviéramos en esa atmósfera de amor, pudiéramos disfrutar del amor, pudiéramos darnos el amor los unos a los otros. Ahora, obviamente, usted seguramente pensará así, pero el pecado impidió eso, por supuesto, pero para eso vino Jesús. Jesús vino para hacernos libres de la culpa, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres del egocentrismo y que podamos disfrutar el amor los unos con los otros. Alguien dijo: no es cuando respiro, sino cuando amo que vivo. Escuchen bien esa frase: no es cuando respiro, sino cuando amo que vivo. Y el amor nos da vida, nos hace vivir, tanto el amor que damos como el amor que recibimos. San Agustín dijo: el alma vive donde ama, no donde existe. Vos podés vivir en un lugar lindo, pero si no tenés amor, vas a ser la persona más triste del universo. Podés tener todas tus necesidades satisfechas, tener dinero, tener todo, seguridad, pero si no tenés amor, vas a vivir mal, vas a vivir frustrado. Si no estás capacitado para dar y recibir amor, vas a vivir una vida pobre por más que tengas mucho dinero. Y podés tener nada de dinero, como el apóstol Pablo, y sentirte
una persona amada y disfrutar del amor, ¿o no? Por eso el apóstol Pablo dice, estoy acostumbrado a todo. Sé vivir con mucho y también sé vivir con poco. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece porque yo recibo el amor de Él. Y cuando recibo el amor de Él puedo darlo a otros. Entonces, hermanos, para ir concluyendo en esta tarde, la verdadera libertad es para que yo sea mi verdadero yo, no mi yo humano, sino el verdadero yo tal como Dios me hizo y quiso que fuese, que volviera a ese diseño original que Dios creó, que Dios pensó, que Dios elaboró para que yo pudiera vivir en ese diseño, no como yo quise, como el mundo y la vida y el pecado me llevó, sino como Dios quiso que fuese. Pero hermanos, para amar tengo que dar. Tengo que darme a mí mismo. Por eso el apóstol dice que tengo que negarme a mí mismo y darme a otros. Con el fin de ser libre, tengo que servir. Con el fin de vivir, tengo que morir. ¿A qué? A mi egocentrismo. Con el fin de descubrirme, tengo que perderme en el acto de amar. La verdadera libertad es ser libre, hermanos, de mi propio egocentrismo. Por eso el apóstol, Jesús y el escritor de Marcos, el discípulo, Marcos capítulo 8, dice, si tratas de aferrarte a la vida, ¿a cuál vida está diciendo? Mi vida egocéntrica, a la vida donde tengo miedo, donde estoy atado a la culpa, donde estoy atado al pecado. Si tratas de aferrarte a esa vida egocéntrica, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, ¿qué dice? La salvarás. La salvarás. Hermanos, si insistimos en vivir nuestra propia libertad, vivir para mí y para mis propios intereses, pierdo mi vida. No hay trascendencia. No es el propósito de Dios. Sí es lo que el mundo te enseña, es lo que el mundo me enseña, es lo que la sociedad me enseña. Vivir para mí. Por eso cuanto más tengo, soy más famoso, todo el mundo me aplaude. Pero todos sabemos en nuestro interior que podemos tener mucho y ser muy pobres. No haber aprendido a amar. No sentirnos libres. Y lo peor que nos puede pasar es no saber para qué vivimos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hermano, cuando Jesús te hace libre, Él te da un propósito nuevo. Él te da un sentido nuevo a tu vida. Él te dice, Ernesto, no estás viviendo para vos, para ser famoso, para juntar dinero, para tener propiedades, para ser mejor, humanamente hablando, mejor de todo. El que pierda su vida, dice el Señor, la salvará. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición a otros. Va a hacer que otros sean felices, va a amar a otros. Porque, hermanos, Dios trae a través de Jesús la libertad para que podamos volver a ese diseño original. Y el diseño original es amar como Jesús nos amó. Por eso, hermanos, en esta tarde termino con esta reflexión. Y mi deseo es que el Señor haya hablado a tu corazón y te haya mostrado, ¿no? ¿Para qué sos libre? No solamente que sos libre, que eso está buenísimo, sino también que hay un propósito detrás de ser libre. Y el ser libre no es para decir, bueno, ahora vivo para mí, vivo tranquilo porque ahora soy libre. No. Es para que vos puedas disfrutar del amor, volver a ese diseño original y puedas amar y bendecir a quienes tenés al lado. No hay propósito más grande. Esto el apóstol Pablo lo entendió claramente. Por eso él es tan preciso en decir, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había cultivado a lo largo de años con esfuerzo, con dedicación, dice, de repente, ahora ya no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque conozco el amor de Cristo. He vuelto, he entendido el diseño por el cual fui creado. Y ahora quiero crecer en eso. Quiero madurar en eso, quiero entenderlo cada día más.
Quiero vivenciarlo cada día más en mi vida. Por eso, hermanos, que el Señor nos bendiga y podamos entender, apropiarnos de esta libertad y saber que Dios ha traído un nuevo sentido a tu vida y a mi vida a través de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, oramos al Señor, terminamos este pedido. Querido Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias en esta tarde. Gracias por la obra de Jesús que ha venido a traer libertad a nuestra vida. Gracias porque la auténtica libertad, la libertad que